En este momento daremos lectura al capítulo 9 del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos. Y el capítulo 9 lleva por título La exaltación del obispado. La escritura se cumplió. Había llegado la caída, pero esa caída no era toda la historia. A través de esa caída se iba a revelar ese hombre de pecado, el hijo de perdición, el misterio de iniquidad, ese malvado que se opondría y se exaltaría sobre todo lo que se llama Dios o se adora, y quien, cuando apareciera, continuaría incluso hasta ese gran y notable acontecimiento, la segunda venida del Señor Jesucristo. Refiriéndonos nuevamente a la escritura citada en 2 de Tesalonicenses 2:2, al comienzo del capítulo anterior, se ve que la exaltación propia es la fuente del desarrollo de este poder, como lo expresa esa escritura. Él se opone y exalta él mismo. Como lo dice otra escritura, él engrandecerá a sí mismo su corazón. Y otro se engrandeció hasta el príncipe de la hueste, el Señor Jesucristo, y aún otro. Él también se levantará contra el príncipe de príncipes. Es decir, él reinará o hará valer la autoridad por encima y en oposición a la autoridad de Cristo. O como Pablo desarrolla el pensamiento, este poder se opondría y se exaltaría sobre todo lo que se llama Dios o que es adorado, de modo que él como Dios se sienta en el templo, en el lugar de culto de Dios, mostrándose a sí mismo que él es Dios. Refiriéndose también de nuevo a la instrucción de Pablo a los ancianos que lo conocieron en Mileto, se ve una profecía de este tiempo, de este mismo espíritu de autoexaltación, un deseo de ganar discípulos a sí mismo en lugar de ganarlos para Cristo. Ellos preferían ellos preferirían a Cristo poniéndose así de inmediato por encima de él, en oposición a él, y esto se desarrollaría entre los obispos. De ustedes mismos los hombres se levantarán hablando cosas perversas para arrastrarlos. Este espíritu se manifestó activamente en oposición al apóstol Juan mientras aún vivía, porque dice, escribí a la iglesia, pero Diófretes, que ama tener la preeminencia entre ellos, no nos recibe. Tercera de Juan 9. Esta afirmación de preeminencia se mostró en parloteo contra el apóstol con palabras maliciosas y no solo rechazándolo, sino expulsando de la iglesia a esos miembros que lo recibirían. Fue solo un poco después que la autoridad viviente de los apóstoles se había ido, antes de que esto fuera llevado a extremos aún más lejanos. Según la palabra de Cristo, no existe tal cosa como preeminencia o dominio o soberanía de posición entre hombres en la iglesia. Una vez hubo una discusión entre sus discípulos sobre quién debía ser contado como el mayor, y Jesús los llamó y les dijo, sabéis que los que se consideran que gobiernan a los gentiles y ejercen señorío sobre ellos, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero no será así entre vosotros. Cualquiera que sea grande entre vosotros será vuestro ministro, y todo aquel que ustedes que quiera ser el principal será siervo de todos, porque aún el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 42 al 45. Y advirtiendo a sus discípulos de todos los tiempos contra la práctica de los escribas y fariseos de ese tiempo, que no eran más que los papas de su época, él dice que aman los aposentos más altos en las fiestas y los asientos principales en las sinagogas, y saludos en los mercados y ser llamados por los hombres rabinos, pero no te llames Rabí, porque uno es tu maestro, incluso Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ni seáis vosotros llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, Cristo. Pero el mayor de ustedes será su siervo, y todo el que se ensalce a sí mismo será humillado,
y el que se humilla será ensalzado. Mateo 23, 6 al 12. Con estas instrucciones, los apóstoles salieron bajo la gran comisión de Cristo, predicando en todas partes que con el Señor no hay acepción de personas, sino que todos son iguales ante Dios. No hay señorío ni señorío entre los hombres en la iglesia de Cristo, pero todos son hermanos. Solo Cristo es la cabeza de la iglesia y la cabeza de cada hombre en la iglesia. En la iglesia cada miembro tiene los mismos derechos que cualquier otro miembro, pero para el bien de todos y el beneficio mutuo de todos los interesados, así como para llevar mejor a cabo su obra en el mundo, el Señor ha establecido su iglesia y con ella un sistema de orden eclesial en el que se elige a ciertas determinadas funciones para el beneficio mutuo de todos en la organización. Estos oficiales son elegidos entre la membresía por la voz de los miembros. De estos oficiales hay dos clases y solo dos, obispos y diáconos. Esto se muestra en la carta de Pablo a los filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. En el capítulo 1, versículo 1. A los obispos a veces se les llama ancianos, pero tienen el mismo significado. Cuando Pablo le dio instrucciones a Tito en este asunto, dijo: por esta causa te dejé en Creta, para que pongas en orden las cosas que faltan y prescribir ancianos en cada ciudad como yo les di. Si alguno es irreprensible, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Tito 1, 5 al 7. Esto se muestra más en Hechos 20, a los que antes nos hemos referido. Cuando Pablo los llamó en Mileto, los ancianos de la iglesia de Éfeso, entre otras cosas, les dijo: por tanto, mirad por vosotros mismos y a todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo hizo a ustedes supervisores, obispos, episcopoi. Pedro también escribe en el mismo sentido: los ancianos que están entre vosotros exhorto, que también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que será revelada. Apacienten el rebaño de Dios que está entre ustedes, asumiendo la supervisión de la misma, no por restricción, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino por voluntad propia, ni como señores de la herencia de Dios, sino como ejemplos para el rebaño. Primera de Pedro 5, 1 al 3. Este texto no solo muestra que los términos anciano y obispo se refieren al mismo cargo, pero muestra que Pedro se contaba a sí mismo como uno de ellos, y eso no solo por su precepto, sino por su ejemplo. Demostró que en este oficio, aunque supervisores, no eran gobernantes ni señores. La verdadera idea sobre este punto se ha expresado claramente de la siguiente manera. Se ha dicho que el Papa, los obispos, los sacerdotes y todos aquellos que la gente convence forman el estado espiritual o eclesiástico, y que los príncipes, nobles, ciudadanos y campesinos forman lo secular o laico. Esta es una historia engañosa, pero nadie se alarme. Todos los cristianos pertenecen al estado espiritual y la única diferencia entre ellos está en las funciones que cumplen. Tenemos todos un bautismo, pero una fe. Y estos constituyen el hombre espiritual. Unción, tonsura, ordenación, consagración, otorgada por el Papa o por un obispo, puede ser un hipócrita, pero nunca puede ser un hombre espiritual. Todos estamos consagrados sacerdotes por el bautismo. Como dice Pedro, ustedes son un sacerdocio real. Aunque en realidad no todos ejercen los oficios de reyes y sacerdotes, porque nadie puede asumir lo que es común a todos sin el común consentimiento. Pero si esta consagración de Dios no nos perteneciera, la unción del Papa no podría ser un solo sacerdote. Si 10 hermanos, los hijos de un rey,
y que posean derechos iguales sobre su herencia, eligieran a uno de ellos para que les administre, todos serían reyes y sin embargo solo uno de ellos sería el administrador de su poder común. Así es en la Iglesia. Fueron varios laicos piadosos desterrados a un desierto y fueron ellos, por no tener entre ellos un sacerdote consagrado por un obispo, a acordar la selección de uno de sus números. Fuera casado o no, sería tan verdaderamente sacerdote como si todos los obispos del mundo lo hubieran consagrado. Lutero, Historia de la Reforma. Tal es el orden en la Iglesia de Cristo, y como cada cristiano es el hombre libre de Dios y el siervo de Cristo, se sigue, como bien se ha dicho, que la monarquía en las cosas espirituales no armonizar con el espíritu del cristianismo. Sin embargo, esta orden no se mantuvo por mucho tiempo. Muy pronto se hizo una distinción entre el obispo y el anciano, y el obispo asumió una precedencia y una autoridad sobre el anciano, que ahora se distinguía del obispo por el título de presbítero solamente. Esto fue fácil y muy naturalmente logrado. Por ejemplo, una iglesia se establecería en cierta ciudad. Pronto, tal vez otra iglesia o iglesias se establecerían en esa misma ciudad o cerca de ella en el país. Estas otras iglesias mirarían naturalmente a la iglesia original como a una madre y los ancianos de la iglesia original naturalmente se preocuparían por los demás a medida que fueran surgiendo. Era apropiado mostrar respeto y deferencia entre cristianos, pero pronto se exigió este respeto y deferencia, y la autoridad para exigirlo fue afirmada por aquellos que fueron obispos primero. De nuevo, a medida que las iglesias se multiplicaron y con ellas también los ancianos se multiplicaron, era necesario, para llevar adelante el trabajo del evangelio, que los oficiales de la iglesia a menudo tuvieran reuniones para la consulta. En estas ocasiones fue natural y apropiado que las personas mayores presidieran, pero en lugar de permitir esto, seguía siendo una cuestión de elección en la realización de cada reunión o asamblea sucesiva. Se reclamaba como un derecho a que el elegido originalmente debería ocupar ese puesto de por vida. Así se estableció esa distinción entre los ancianos o presbíteros y los obispos. Aquellos que usurparon esta autoridad permanente y esta oficina se tomaron exclusivamente el título de obispo, y todos los demás debían retener el título de presbítero. Los presbíteros a su vez asumieron sobre los diáconos una supremacía y autoridad que no les pertenecía, y todos juntos, obispos, presbíteros y diáconos, se consideraban órdenes superiores en la iglesia sobre la membresía general, y asumieron para sí mismos el título de clero, mientras que sobre la membresía general el término laicado. En apoyo de estas tres órdenes entre el clero, se afirmó que procedían en la debida sucesión de los sumos sacerdotes. Los sacerdotes y los levitas de la ley levítica. En consecuencia, los obispos se consideraban investidos con rango y carácter similares a los del sumo sacerdote entre los judíos, mientras que los presbíteros representaban a los sacerdotes y los diáconos los levitas. Estas distinciones se establecieron ya a mediados del siglo II. Esto condujo a una mayor invención malvada. Como ahora eran sacerdotes y levitas según el orden del sacerdocio de la dispensación anterior, era necesario que ellos también tuvieran un sacrificio para ofertar. En consecuencia, la cena del Señor se convirtió en el sacrificio incruento. Así surgió lo que todavía está en la Iglesia Católica Romana, el sacrificio diario de la misa. La comparación de las oblaciones cristianas con las judías, víctimas y sacrificios, produjo muchos ritos innecesarios y gradualmente corrompió la doctrina misma de la Santa Cena,
que se convirtió de hecho antes de lo que uno pensaría en un sacrificio. Con esto también vino un esplendor en el vestido. Copiado del anterior sacerdocio real, la estimación en la que se encontraba ahora el obispo podía ser recogido de las siguientes palabras en un documento del siglo II. Es manifiesto, por tanto, que debemos mirar al obispo incluso como lo haríamos al Señor mismo. Es bueno reverenciar tanto a Dios y al obispo. El que honra al obispo ha sido honrado por Dios. El que hace algo sin el consentimiento del obispo lo hace en realidad para servir al diablo. El siguiente paso era que ciertos obispos afirmaran su autoridad sobre otros obispos, y la súplica sobre la que esto fue reclamado como un derecho era que los obispos de estas iglesias que habían sido establecidos por los apóstoles tenían derecho a ser considerados superiores a todos los demás. Además, fue afirmado que en esas iglesias la verdadera doctrina de Cristo había sido conservada en la mayor pureza. Como los obispos de estas iglesias afirmaban ser los depositarios de la verdadera doctrina, siempre que surgiera alguna pregunta sobre cualquier asunto de doctrina o interpretación de las escrituras, se hizo una apelación al obispo de la iglesia apostólica más cercana. Como Roma era la capital del imperio y como la iglesia allí afirmó descendencia directa no solo de uno sino de dos apóstoles, pronto sucedió que la iglesia de Roma afirmó ser la fuente de la verdadera doctrina, y el obispo de esa iglesia para ser supremo sobre todos los demás obispos. En la última parte del siglo II, durante el episcopado de Eleuterius, años 176 al 192 después de Cristo, la autoridad absoluta de la Iglesia de Roma en materia de doctrina fue claramente afirmada en las siguientes palabras: corresponde obedecer a los presbíteros que están en la Iglesia, los que, como he mostrado, poseen la sucesión de los apóstoles, los que, junto con la sucesión del episcopado, han recibido el don cierto de la verdad, según el beneplácito del Padre. Sin embargo, como sería muy tedioso, en un volumen como este, contar las sucesiones de todas las iglesias, confundiríamos a todos aquellos que, de cualquier manera, ya sea por un mal autocomplaciente, por vanagloria o por ceguera y opinión perversa, hagan sin autorización reuniones personalizadas. Hacemos esto, digo, indicando que la tradición derivada de los apóstoles de la muy grande, muy antigua y universalmente conocida iglesia fundada y organizada en Roma por los dos más gloriosos apóstoles, Pedro y Pablo, como también señalando la fe predicada a los hombres que llega a nuestro tiempo mediante la sucesión de los obispos, porque es una cuestión de necesidad que cada iglesia esté de acuerdo con esta iglesia, debido a su autoridad preeminente. Ya que, por lo tanto, tenemos tales pruebas, no es necesario buscar la verdad entre otros, que es fácil obtener de la iglesia, ya que los apóstoles, como un rico que deposita su dinero en un banco, depositaron en sus manos de la manera más copiosa todo lo relacionado con la verdad, para que todo hombre, quien quiera, pueda sacar de ella el agua de la vida, porque ella es la entrada a la vida. Todos los demás son ladrones y salteadores. Cuando esta autoridad y poder se afirmó durante el obispado de Eleuterio, no es en absoluto extraño que su sucesor inmediato, Víctor, en el año 192 al 202 después de Cristo, intentó llevar a la práctica la autoridad que así se le reclamaba. Los motivos de ellos fue la cuestión de la celebración de lo que hoy es Pascua, como ya se relató en el capítulo anterior. Esta acción de Víctor es pronunciada por Bauer como el primer ensayo de usurpación papal. Así de temprano, Roma no solo reclamaba la supremacía,
pero intentaba hacer cumplir su reclamo de supremacía sobre todas las demás iglesias. Tal era la arrogancia de los obispos de Roma a principios del siglo III. El carácter del obispado en el año 250 después de Cristo se ve claramente en la cita ya dada en la página 131 de este libro, pero para comodidad del lector lo insertaremos nuevamente en este lugar. No son pocos los obispos que deberían proporcionar tanto exhortación como ejemplo para otros. Despreciando su cargo divino, se convirtieron en agentes de negocios, abandonaron su trono, abandonaron a su pueblo, vagaron sobre las provincias extranjeras, cazaban los mercados en busca de mercancía lucrativa, mientras los hermanos pasaban hambre en la iglesia. Trataron de poseer dinero en tesoros, se apoderaron de las propiedades con astutos engaños, aumentaron sus ganancias multiplicando las usuras.